Bueno, ya saben mi nombre, soy la doctora Roxana Pariona Rospigliosi. Vamos a hablar sobre el desarrollo. En el desarrollo tiene mucho que ver el peso y la talla. Como les comentaba, el peso no es más que un volumen del cuerpo en el espacio, que va a estar representado por kilos. O sea, nosotros cuando nos pesamos una balanza vamos a ver cuántos kilos tenemos, ¿verdad? Y la talla no es más que el crecimiento o la distancia que existe entre el vértex. Cuando le hablo del vértex es la parte más distal de su cabecita hasta el plano de sustentación que viene a ser los pies. Pero ¿cuál es la relación que tienen ambas? Esta relación está determinada por la edad. ¿Qué significa? Que a medida que nosotros vamos teniendo más edad, vamos a ir alcanzando más talla y vamos a ir alcanzando mayor peso. Vamos a verlo en esas tablas de crecimiento normal que van a ver cuando ya lleven pediatría, se manejan por gráficas, en donde nosotros decimos que los niños están adecuadamente para el peso y para la talla de acuerdo a la edad. Cuando nosotros hablamos de la constitución y el estado nutricional, vamos a hablar del hábito. ¿Y qué cosa es el hábito? Es el aspecto morfológico. ¿Qué significa? Nos va a determinar los tipos o biotipos. Hay diferentes clasificaciones que vamos a ir detallando en la clase. Por ejemplo, vamos a ver al ectomorfo, es aquel delgadito. El mesomorfo, aparentemente el que tiene una contextura normal, y el endomorfo, el más gordito. O van a llamarlos de acuerdo a la clasificación como microespláncnicos, normoespláncnicos o macroespláncnicos, que muchos de ellos se deben al humor. O lo que comúnmente van a ver y escuchar es el ectosómico, el atlético y el pícnico. Entonces son diferentes clasificaciones que se les da de acuerdo al aspecto nutricional. Doctora. En el aspecto del estado nutricional también van a observar el ectomorfo. ¿Por qué se caracteriza el ectomorfo? El ectomorfo se va a caracterizar porque es aquella persona con cuerpo delgado, con cuerpo estilizado, en donde va a predominar más la altura que sus diámetros transversales. Es aquella persona delgada. ¿Y por qué se caracteriza? Porque puede tener trastornos depresivos. El mesomorfo, aquella persona equilibrada o normónica, por ejemplo, es aquel que su talla y su peso está proporcionado. Ellos tienen una forma triangular. Pero el endomorfo es más aquel, el gordito, en donde predominan los diámetros más transversales que los longitudinales. ¿Qué tiene que ver mucho el estado nutricional? Por ejemplo, en los endomorfos tiene que ver que está relacionado a algunas enfermedades, como la hipertensión y la diabetes. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en sus consultas o examinen a los pacientes? Aquel paciente gordito, obeso, casi siempre tiene el antecedente de hipertensión o de diabetes, o enfermedad coronaria, dislipidemia, por ejemplo. En el estado nutricional vamos a ver diferentes aspectos. Vamos a ver aspectos clínicos, dietéticos, físicos, químicos, para saber por qué la persona llega a ese estado, ¿no? El ectosómico, el pícnico, el atlético, ¿por qué tiene ese estado? Este es un estado nutricional. ¿Qué medidas nosotros utilizamos para poder definir estos estados? Vamos a utilizar las mediciones antropométricas. El peso, que va a estar determinado, el volumen, que lo vamos a expresar en kilos, la talla, que está determinado por el crecimiento, que lo vamos a expresar en centímetros o en metros,
El cálculo de la estructura corporal. Muchas veces ustedes no van a encontrar una balanza en algunos hospitales, ¿no? Entonces, a veces tenemos que utilizar otros tipos de medidas antropométricas, como por ejemplo la relación que tenemos, el índice de la cintura con la cadera, o vamos a utilizar el perímetro del brazo, o vamos a ver la talla para la edad, o vamos a hacer la estructura corporal, un cálculo. Estos son solamente algunas medidas antropométricas para mostrarle. La constitución del estado nutricional, lo que les decía, dentro de las medidas antropométricas, lo que más vamos a usar es el índice de masa corporal. ¿Pero qué cosa es esto? El índice de masa corporal no es más que la relación del peso con la talla. Por ejemplo, si ustedes pesan un peso promedio de una persona normal, de un peruano normal, es aproximadamente 70 kilos. Y la talla en una mujer va desde 60 hasta 1,68 m, 69, que es una mujer promedio. Lo que ustedes van a hacer para poder sacar su índice de masa corporal es una división. El peso, que son 60, expresado en kilos, por ejemplo, 60 kilos, y la talla, que es multiplicado 2 veces por lo mismo, o sea, 1.60 por 1.60, que es al cuadrado, lo dividimos y me va a dar un índice de masa corporal. Si ustedes observan aquí al lado derecho, en esta tablita, es una clasificación que me da la OMS, en donde me indica el índice de masa corporal, donde nos va a decir que lo normal es un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, eso es lo normal. Menos de eso hablamos de desnutrición y más de eso hablamos de sobrepeso y obesidades mórbidas. Pero no solamente tenemos esta medida antropométrica, también tenemos el cálculo de la grasa corporal, que lo muestro acá en este cuadro inferior. ¿Y por qué? Porque muchas veces ustedes van a ver pacientes gordos, esos pacientes gordos no es porque tengan mayor cantidad de tejido graso, es porque están edematizados o es que están llenos de agua. Entonces, este cálculo de la grasa corporal, que tiene acá un coeficiente y tiene una fórmula, esto nos sirve para saber qué cantidad de grasa aproximadamente tiene el paciente, porque el paciente puede estar en anasarca, edematoso total, o puede ser que tenga una retención y el paciente sea, por ejemplo, un paciente renal que no orina y esto aumenta el peso, pero no me da la cantidad de tejido graso. Esta es una buena medida para poder determinar la cantidad de grasa que tiene un paciente. En la parte inferior, a la derecha, vamos a observar la circunferencia de la cintura. Es lo que les decía, la relación que puede tener la cintura. Aproximadamente en los varones un perímetro abdominal de 102 y en la mujer 88, pero en la mujer peruana promedio es de 90 hasta antes de 100. En la constitución del estado nutricional, otra de las medidas que vemos es la relación cintura-cadera. En esa relación cintura-cadera vamos a ver, por ejemplo, la distribución del tejido graso, sobre todo más en mujer que en varón. Y los pliegues cutáneos que van a ser la indicación, como les explicaba en la turgencia, ¿no? En los pliegues cutáneos vamos a ver, tocar uno de los pliegues a nivel pectoral o a nivel del antebrazo y vamos a ver la magnitud del tejido adiposo que tienen en esa zona. En el estado nutricional vamos a ver ahora las partes opuestas. Vamos a ver la pérdida de peso y vamos a hablar un poquito de obesidad. Cuando hablamos de pérdida de peso, vamos a hablar de un descenso de un 10% aproximadamente, pero en un paciente
que se esté alimentando, o sea, que no haya modificado su actividad en la ingesta, ni su actividad física, ni su actividad en el alimento. Pero para eso vamos a hablar de diferentes tipos de pérdida de peso. Acá vamos a dividir el que tiene deficiencia en el aporte calórico y el que tiene deficiencia en la parte de las proteínas, y uno mixto. Ahora, también tener en cuenta que hay algunas enfermedades que ocasiona, a pesar de tener una alimentación adecuada, vamos a ver con pérdida de peso. Enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo el hipertiroidismo. Al hablar del estado nutricional, vamos a ver la desnutrición, pero la desnutrición se va a clasificar. De acuerdo a la clasificación del OMS, vamos a verla con un índice de masa corporal menos de 18. Pero vamos a tener lo que yo les contaba, la desnutrición proteica, la desnutrición calórica. La desnutrición calórica, que es más por las pérdidas de reservas grasas. La proteica, que es por falta de ingesta o por pérdida. Por ejemplo, los vamos a ver mucho en los pacientes edematosos o en las ascitis. Y en la mixta, que está acompañado de los dos, o sea, va a perder tanto cantidad de grasa como cantidad de proteínas. Esos son los pacientes caquéxicos que vamos a ver nosotros en algunos casos. La caquexia severa en muchos de ellos. Este es un pequeño cuadrito donde les explico los tipos de desnutrición. Leve y moderado no van a tener mayor cambio, o sea, no va a haber un cambio mayor. Todavía nos va a quedar un poco de reservas, tanto de la grasita como del músculo. Pero ya la desnutrición grave, caquexia, sí se caracteriza porque no solamente va a tener alteración en la composición corporal, sino que también va a afectar a la talla y el peso. En los niños, por ejemplo, vamos a ver un retardo en el crecimiento y un retardo en la formación muscular que tienen, pero en los adultos se va a hacer mucho más evidente un estado de desnutrición severa. Aquí, por ejemplo, algunos síntomas. Vemos algunas imágenes de la caquexia, que se va a caracterizar sobre todo porque el paciente va a tener mucho sueño, va a estar con una somnolencia prolongada. Acá, como lo vemos físicamente, vamos a ver un paciente en mal estado. Vamos a ver con poco tejido graso, con poco tejido muscular, que se va a caracterizar porque tiene mucho sueño. Vamos a ver una piel que está poco elástica, ha perdido elasticidad, hay edemas. Si cogemos el cabello, va a haber caída de cabello, porque recuerden que son tanto aportes de proteínas como de calorías y aportes de nutrientes que son indispensables para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Vamos a ver, estos pacientes también hay cambios en su temperatura. Vamos a sentir que estos pacientes vamos a tocarlos y van a estar fríos, van a tener una presión arterial probablemente baja. Muchos de estos pacientes los vamos a ver como que tienen una fase de ansiedad, porque es como una sensación de hambre que van a presentar, pero al verlos al darles algún tipo de alimento, van a tener una saciedad muy rápida. Y vamos a verlo en muchos de ellos. Si nosotros nos tocamos el rostro, cerca de la oreja, cerca de donde está nuestra glándula parótida, nosotros vamos a sentirnos los pómulos. En esa zona vamos a encontrar las bolas de Bichat. Por eso es que algunos tenemos una cara más redondita, otros un poco más llenos. Que al quitarlas nos va a ver que esos pómulos son muy delgados. Debido a la caquexia tan severa que tienen esos pacientes, a la desnutrición severa, van a tener ausencia de esas bolas de Bichat. Inclusive, las vísceras en ellos van a ser mucho más pequeñas, van a ser mucho más reducido, porque recuerden que estos pacientes ya no perciben alimentos, entonces van a observar un estómago más pequeño, van a palparse ganglios alrededor de ellos, porque es una inflamación de todas maneras que va a producir alrededor de su cuerpo.
A la izquierda un pequeño cuadrito nada más, donde sobre todo lo que quiero que rescaten en ese cuadro, por ejemplo, el déficit de peso que puede tener. En algunos menores que son menos de 6 meses, va a afectar de todas maneras la talla para la edad y el peso para la edad. Estos pacientes son muy susceptibles de que puedan coger cualquier infección, que puedan tener infecciones graves, infecciones respiratorias. Recuerden que está alterada, tanto es una desnutrición mixta, calórica y proteica. Van a tener alteraciones en la piel, alteraciones en las mucosas, van a presentar glositis, van a tener lenguas despapiladas, van a hacer signos de hipoglicemia, van a estar confusos, primero irritantes y luego confusos y luego van a estar aletargados y puede llegar al coma inclusive. En estos pacientes hay que revisar sobre todo fontanelas. En pequeñitos revisen las fontanelas. En los casos de nutrición, estos pequeñitos van a tener las fontanelas abombadas. ¿Qué vamos a ver en la desnutrición? En la anamnesis, primero, recuerden siempre preguntar. Y dentro de la anamnesis, ustedes lo que van a ver primero es el estado. La primera vista que ustedes tengan con el paciente, la inspección. ¿En qué estado se encuentra? Si es en estado de desnutrición, si es normolíneo, si tiene un aspecto de obesidad, ya lo confirmaremos con el índice de masa corporal, con las otras medidas antropométricas. Y cuando viene el paciente, cuando los va a visitar es por algo. Por ejemplo, en el estado de desnutrición, el paciente les va a referir que ha perdido peso, que ya no es el mismo, que siente que sus brazos, porque ellos por lo general van a notarlo en su aspecto físico, van a sentir una disminución de fuerza, van a sentir mayor somnolencia, van a sentir debilidad. Algunas veces, ya por déficit de algunas carencias nutricionales, estos pacientes van a presentar algunas lesiones dérmicas, o se van a hiperpigmentar o se van a hipopigmentar, o hay lesiones cutáneas. Recuerden que estos pacientes son más predisponentes a que puedan tener algún tipo de infección. En algunos, cuando son de desnutrición leve, van a tener el apetito más conservado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando los revisamos a los pacientes? Primero, evaluarlos. Lo primero ingresa por los ojos, la inspección que vamos a observar. Segundo, vamos a tallarlos. Para eso podemos utilizar el centímetro. Vamos a pesarlos. Vamos a utilizar una balanza. Vamos a medir su circunferencia abdominal, vamos a ver el pliegue no solamente para ver tu urgencia e hidratación, sino que el pliegue me va a indicar también la masa muscular, en qué estado está, si está atrófica o si es consistente. Eso es lo importante que tienen que hacer con ellos. Aquí un pequeño cuadrito es cómo enfocan ustedes al paciente con pérdida de peso, solo para comenzar algunas cosas. Observan al paciente, ya tuvieron su primera entrevista. El paciente les refiere que tiene pérdida de peso. Muy bien. Lo primero es la ectoscopía. ¿Qué les impresiona a ustedes? ¿Les está en un estado caquético? ¿Está desnutrido? ¿Aparentemente es normolíneo o es un paciente obeso? Muy bien. Confirmar que este paciente puede tener una pérdida de peso. Vamos a calcular su pérdida de peso, sacamos su índice de masa corporal y vemos si es voluntario o involuntario. Si el paciente me dice, bueno, ¿sabe qué, doctor, doctora? Yo he decidido bajar de peso porque me siento que estoy muy gordita. Entonces, el paciente, y ustedes ven en la ectoscopía que es un paciente que aparentemente tiene medidas armónicas, su peso y su talla es adecuado, pero desea bajar, muy bien. Pueden ser dos cosas, o que es un trastorno psiquiátrico, que este paciente se observa, como por ejemplo en la anorexia y la bulimia, donde son pacientes, se observa mucho más en mujeres que en varones,
que tienen un deseo incontrolable de bajar de peso porque observan que en su apariencia se ven mucho más gorditas y en realidad tienen un peso armónico. Si les dice que es involuntario, o sea, que desean comer, pero de que el apetito ha disminuido y no tienen ganas de comer, o que comen y que no sienten el aumento de peso, dos cosas. Si el apetito está aumentado, puede generar o puede ser una enfermedad como la diabetes. La diabetes tiene una triada: poliuria, polidixia, polifagia. Como bastante, orino bastante y tomo bastante agua. Descartarlo. O un paciente que vamos a ver que está muy activo, que come, pero debido a su metabolismo endocrinológico está afectado, puede ser un hipertiroideo. Y si les dice que el apetito está disminuido, que tienen ganas de comer, que desean comer, pero que no hay hambre, entonces puede ser cáncer, puede ser una infección o puede ser algún tipo de medicamento. Es importante preguntar siempre los antecedentes y que trae consigo que el paciente acuda a su consulta de decirle, ¿sabe qué? Me siento baja de peso o deseo ganar peso. Siempre traten de relacionarlo, siempre pregunten el por qué. Acá nos vamos a la parte opuesta. Vamos a hablar, ya hablamos de desnutrición, vamos a hablar sobre obesidad. En obesidad vamos a ver la ganancia de peso. Saben que es todo incremento de tejido adiposo corporal, sobre todo mayor del 25%. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién tiene un poquito más de grasa, la mujer o el varón? Muchos me dirían, muchos me pueden decir mujer y algunos varón. Bueno, la que tiene más grasa corporal es la mujer. Tenemos más grasas por tener mamas y por tener caderas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Eso es lo normal. Pero ¿qué vamos a observar dentro de su fisiopatología? Puede ocurrir la ganancia de peso de tres maneras. Que yo aumente la cantidad de agua en mi cuerpo, que yo aumente la cantidad de grasa en mi cuerpo o que aumente la cantidad muscular en mi cuerpo. Así tenemos que, por ejemplo, cuando aumentamos peso con respecto al agua, vamos a ver, por ejemplo, los pacientes que tienen algunas enfermedades, como las insuficiencias cardíacas, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas congestivas, donde vamos a ver que el corazón ya está dañado y debido a la cantidad de líquidos que van aumentando, recuerden que todo lo que tomamos deberíamos perderlo y solamente una pequeña parte queda en nuestro organismo circulando, lo que perdemos lo eliminamos. Pero en las insuficiencias cardíacas, debido a que hay un corazón dañado, no va a suceder. ¿Qué va a pasar? Que la cantidad de flujo de sangre, sobre todo el líquido, va a ir a almacenarse en el pulmón y nos va a producir disnea, una congestión pulmonar. ¿En qué otros pacientes vamos a ver? Pacientes con insuficiencia renal que no miccionan o algunas gestantes que se van a edematizar, sube la presión y van a ganar peso. Y vemos un peso errado en realidad. En esos pacientes verlo. La masa grasa, aquellos gorditos, es el gordito que tiene mayor grasa que vamos a observar. Y la masa magra es la cantidad de músculos. Por ejemplo, aquellas personas, varones, mujeres que están en los gimnasios donde tienen un engrosamiento así abismal de la masa muscular, o algunos que se ponen anabolizantes, que no es lo adecuado. Algunos deportistas, por ejemplo, de alta competencia, que vio los ejercicios y el aporte de proteínas mayores que echan en sus alimentos, van a tener una mayor cantidad de peso. En ellos también ver el tipo de peso. En la clasificación que pueden tener los pacientes de obesidad, vamos a verlo de 4 tipos. Del 1 al 3 significa que tienen mayor riesgo. Vamos a verle, por ejemplo, cuando es difuso, cuando la ganancia es en todo el cuerpo. Puede ser riesgo de descruce. Del 1 al 3 van a ser mayor cantidad de grasa. Primero es en el tejido adiposo. Segundo ya es
se coloca o va más al tronco y el abdomen. Y en el tipo 3 va inclusive la grasita hasta las zonas de las vísceras. Pero en el 4 es un tipo de ganancia de peso un poco más localizada, por ejemplo, ahí en la región femoroglútea, que vamos a ver en algunos pacientes por la posición, el sedentarismo que puedan tener. En ese cuadrito, igual que el anterior, vamos a ver, en la anamnesis, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya vimos un paciente obviamente aumentado de peso. Vamos a ver dos cosas. Si ese peso le sacamos el índice de masa corporal, aparentemente está con un pequeño sobrepeso, vamos a darle consejería que con dieta puede pasar. Pero si ese aumento de peso es anormal, ha subido, me dice el paciente que ha subido muchos kilos en corto tiempo, entonces yo tengo que pensar muchas cosas. Primero, descartar que no tenga una enfermedad. Dentro de ellas, vamos a descartar una enfermedad que es endocrinológica. Por ejemplo, ya no hablamos como en el caso de desnutrición de hiper. Ahora hablamos de hipotiroidismo, que es un paciente más aletargado, más callado, más gordito, o el políticos que van a tener algunas características secundarias como bigote, barba, va a tener una obesidad más centrípeta. Otra de las causas hay que preguntar siempre medicamentos. Hay medicamentos en base a compuestos proteicos que van a hacer de que puedan aumentar la grasa corporal. Enfermedades, como les mencionaba, la insuficiencia cardíaca congestiva, descartar que no tenga algún problema valvular, alguna arritmia al paciente y esto esté reteniendo líquido. Pacientes con cirrosis hepática, sobre todo el Child C, que es el estado más grave, que es un paciente que empieza a retener debido a que tiene hipoalbuminemia, esos pacientes empiezan a retener líquido. El edema que se va formando se llama nasarga, que es generalizado, ¿no? Y los pacientes renales, hace un momento que son pacientes en estadio 5, tenemos dos tipos de pacientes, aquel que micciona y aquel que no micciona. Aquel que micciona tiene mayor oportunidad porque puede redistribuir el líquido que puede ingerir, pero el que no micciona solamente se puede extraer el líquido por medio de la diálisis. Vamos a hablar sobre la talla. Dentro de la talla nosotros vamos a ver que tiene que estar relacionado sobre todo. Estos son medidas armoniosas que tienen que ver mucho con la constitución corporal. Cuando nosotros hablamos de talla o cuando ustedes van a tallarse, ustedes lo que tienen que hacer es pegarse a una zona muy plana, colocar 1 centímetro y ver desde el vértex. Cuando les hablo del vértex, les hablo de la cabeza y de la zona más alta de la cabeza que puedan tener. Por eso es que es pegado hacia la pared. Eso hasta su base de sustentación. ¿Y cuál es la base de sustentación de ustedes? Es los pies. Pero muchas veces tenemos que ver si también hay armonía, porque puedo tener una talla alta, pero puedo tener brazos cortos, o puedo tener piernas muy cortas y puedo tener un tronco muy largo. Entonces, dentro de estas variables antropométricas, nosotros tenemos que ver otras cosas, además de la estatura. Eso nosotros le llamamos estatura. Tenemos que ver, por ejemplo, la altura de los hombros. En la altura de los hombros tenemos que estar sentados y ver nuestra altura. Del derecho y el izquierdo, siempre hacerlo comparativo. Ver nuestra altura de las rodillas, ver la longitud del antebrazo y la distancia entre los codos. Siempre tiene que guardarse o tratar de guardar armonía. Podemos tal vez discernir de pequeños centímetros, pero si ya esa diferencia es muy grande, no estamos hablando de medidas armoniosas. Así, por ejemplo, en esa tablita que les muestro, vamos a ver la longitud. En la longitud que vamos a observar los brazos, ¿no? Significa que la altura del cuerpo debe ser igual a los brazos extendidos. Ustedes extienden sus brazos
tenemos que tener la misma altura del cuerpo, debe ser iguales. Igual vamos a tener una medida desde la sínfisis púbica hacia el piso. Y nosotros tenemos que tener igual la medida del vértex cuando vayamos al tallímetro, de la cabeza, la zona más alta, pegada hacia la pared, hacia la distancia que viene hacia los pies, que es nuestra base de sustentación. En la simetría corporal, nosotros vamos a ver que el cuerpo tiene que ser simétricamente. Mi lado derecho tiene que ser igual a mi lado izquierdo. La longitud de mis brazos tiene que ser igual al de mi cuerpo. La relación es 1 a 1. O sea, si yo pongo mis brazos abiertos, tiene que ser la misma, tiene que aparentar la misma distancia de la que yo tengo en mi cuerpo. Pero no solamente es las medidas de mis brazos, sino también la del sínfisis púbico hacia el piso. En la talla vamos a hablar nosotros también de una clasificación, la clasificación de Di Giovanni. En esta clasificación de Di Giovanni se hablaron de 3 tipos constitucionales que vamos a observar. Si observamos la figura, vamos a ver acá un paciente aparentemente gordito, un paciente pícnico. ¿Cuál es su hábito? El hábito o la contextura que tiene es de brevilíneo, que se va a caracterizar, si el paciente lo paramos, acuérdense, un paciente gordito, vamos a ver que su talla es mucho menor, pero su distancia transversal, si nosotros medimos de hombro a hombro, va a ser mayor. Entonces se caracterizan porque ellos tienen el tronco, los miembros, el cuello más corto, ¿no? Aquí vamos a ver el hábito mediolíneo, es aquel que tiene la misma distancia, tanto de la talla como la distancia armoniosa de los hombros. A diferencia del longilíneo, que vamos a ver una talla más larga, pero la distancia de las envergaduras de hombro a hombro van a ser más cortas. Esa es una clasificación de Di Giovanni para poder determinar la talla en algunos pacientes. ¿Cómo vamos a explorar? Es lo que yo les decía. Siempre que ustedes vayan a tallar a un paciente, especialmente los niños, que es muy común para poder saber cómo está su índice de masa corporal, si tienen adecuado crecimiento de acuerdo a la edad y si su peso es adecuado, muy bien, vamos a hacer un tallímetro, lo que les comentaba hace un momento, colocamos 1 centímetro y vamos a llevar el vértex, que es la zona más alta de la cabecita, y vamos a ponerlos con los pies juntos, porque si lo hacen con los pies separados, la distancia va a ser menor. A medida que abren más los pies, van a tener una distancia menor de la cabeza hacia el centro de sustentación. Algunos países nosotros los llevamos por centímetros, pero algunos países los llevan por pulgadas. Para convertir las pulgadas a centímetros, simplemente lo multiplicamos a 2.5. Dentro de la talla vamos a hablar del gigantismo, vamos a hablar del enanismo. Cuando hablamos de la talla, vamos a hablar, por ejemplo, del aumento de estaturas, vamos a tener 3 casos. El gigantismo, que va a ser, es la condición donde hay un desequilibrio, pero este desequilibrio ocurre por un trastorno endocrinológico, porque hay una falla, tenemos mayor producción a nivel de la glándula hipofisiaria. Otra forma de ver un gigantismo, otra forma de gigantismo, tenemos el paciente con eunucoidismo, que se caracteriza porque es un paciente de contextura alta, pero con desarrollo de los genitales mucho más pequeños. Es un paciente que desarrolló muy poco su sistema genital. Tiene características muchas veces femeninas y su personalidad es inmaduro. A diferencia del síndrome Klinefelter, que es otra variedad que tenemos, se caracteriza porque además de tener XX se agrega otro cromosoma que es el Y. Estos pacientes son de talla alta, tienen retraso mental, se les va a observar algunas características
características femeninas, como por ejemplo ginecomastia, y no van a poder tener hijos porque tienen azoospermia. Acá nos vamos a la otra fase, que es la fase contraria, que vamos a ver el enanismo. Dentro del enanismo también vamos a tener variedades, como por ejemplo vamos a ver el enanismo pituitario. Recuerdan que hablábamos sobre el gigantismo, que es por una alteración, una hiperproducción a nivel del adenoma hipofisiario. Bueno, acá tenemos lo contrario, es una hipoproducción en el sistema hipofisiario, porque no hay adecuada cantidad de hormona de crecimiento que haya podido realizar el crecimiento adecuado. También vamos a ver el enanismo hipotiroideo. Ahora, lo que se acostumbra es, debido a que teníamos mucho hipotiroidismo infantil, lo que se tomó en cuenta es de que los niños, cuando nacieran, y eso se ve mucho en las maternidades, se les saca su dosaje de tiroides. ¿Para qué? Para tratar de corregirlo, tal vez sobre todo en los niños muy pequeños, o en niños que muchas veces salieron con un peso y una talla normal. Se les saca este despistaje para ir viendo poco a poco cómo controlamos, porque muchas veces la madre es hipotiroidea y lamentablemente llevó a que el niño tenga la consecuencia de su hipotiroidismo. Una variedad es el síndrome de Turner, que se caracteriza porque hay presencia de un cromosoma X adicional. Y otro, la condroplasia, como es el que vemos acá en esta figura, que se caracteriza porque no es un cuerpo armónico. Vamos a ver las cabezas más grandes y el tronco más grande, pero con los miembros más cortos, los bracitos y los pies mucho más cortos, ¿no? Es lo que más común vamos a observar en algunos pacientes con enanismo, ¿no? Es la variedad más frecuente. Ahora nos vamos al tema de la hidratación. En la hidratación nosotros, ¿qué vamos a observar? Recordamos las clases de piel, ¿verdad? Cuando hicimos piel veíamos que el turgor y la hidratación lo veíamos con el pliegue. Si ese pliegue, al hacer el pliegue que lo hacíamos en la región anterior del tórax o lo hacíamos en el antebrazo, regresaba inmediatamente, tenía una buena hidratación. Bueno, en la deshidratación ocurre todo lo contrario. Va a ser que sea menos la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo y se va a observar que cuando hacen el pliegue va a demorar en retornar a su forma normal. Entonces, los vamos a ver muchos en los casos de vómitos, diarreas, donde hay una pérdida. En los grandes quemados vemos que el pliegue demora en regresar, que llamamos deshidrataciones en algunos severas. Pacientes que tienen fiebre también van a deshidratarse. ¿Por qué? Porque recuerden que el agua no solamente se pierde por boca o por ano o por la orina, sino también se pierde por la piel. Cuando hablamos de deshidratación, que es la pérdida de líquido, sea por cualquiera de los conductos, sea oral, ya sea digestivo, ya sea por la orina o por la piel, nosotros vamos a hablar de manera general de una pérdida. Nosotros, el 60% de nuestro cuerpo prácticamente es agua. En los niños tienen mayor cantidad de agua que los adultos. Y eso se va a dividir en varios espacios. Tenemos así el extracelular y el intracelular. Nosotros también vamos a hablar de osmolaridad cuando hablemos, y eso es lo que nos va a permitir saber qué tipo de hidratación tiene de acuerdo a la osmolaridad, donde va a intervenir mucho este electrolito que es el sodio y que vamos a ir hablando al transcurso de las clases, sobre todo cuando llevemos renal. En los estados de hidratación vamos a encontrar los leves, los moderados y los severos. Así, por ejemplo, aquí este cuadrito está más detallado. ¿Qué me va a decir que un paciente tenga una deshidratación leve, moderada y el severo? Es la cantidad de pérdida o el porcentaje de pérdida que vamos a tener en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los pequeños menores de 1 año, vamos a ver las fontanelas, en donde las fontanelas se diferencia de los procesos infecciosos y otros pueden estar un poquito abombadas. Y estos pacientes van a estar hundidas de acuerdo a la cantidad de porcentaje de pérdida que vaya a tener el agua.
Vamos a ver, por ejemplo, la turgencia, que es lo que veíamos con el pliegue. A medida que la hidratación vaya progresando, la turgencia va a ser mucho menor y el pliegue va a demorar en regresar. Las mucosas vamos a tenerlas secas, los ojos van a llegar a ser hundidos. La frecuencia cardíaca al inicio va a ser normal, en un estadio leve va a ser normal porque vamos a ingerir líquido y eso va a pasar. Pero a medida que vaya avanzando el estado de deshidratación, la frecuencia cardíaca va a aumentar y en los casos más severos de la taquicardia puede pasar a la bradicardia, si es que nosotros no tomamos medidas correctivas. ¿Cómo vamos a ver el paciente? El paciente va a pedir agua, lo vamos a ver con una facies sedienta, deshidratada, los ojos hundidos, el signo del pliegue aumentado, mucosas secas, y el niño que habla o el adulto que habla va a decirle siento sed, esa es su palabra clave. En la deshidratación vamos a ver manifestaciones clínicas, lo que le decía, la palabra clave es sed. En la moderada, muchas veces el paciente no va a conversar, solamente vamos a ver el aspecto físico. Vamos a ver el signo de pliegue, los ojos hundidos, las mucosas secas, y como no tiene el paciente líquido en su haber, o puede presentar oliguanuria, disminución en la cantidad de orina, o anuria total, en los casos más severos. Recuerden que el cuerpo es tan extraordinario que lo que va a tratar de hacer es tratar de guardar líquido para poder mantener sus funciones. En los tipos de deshidratación vamos a hablar, recuerden que hablábamos un poco de osmolaridad, ahora vamos a hablar en los casos isotónicos, normotónicos, hipotónicos. ¿Qué es lo que, hipertónicos, perdón? ¿Qué es lo que da esto? Vamos a trabajar con el electrolito de sodio. Vamos a ver más la cantidad de sal que retiene nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver en la hiperhidratación? En la hiperhidratación vamos a ver cuando consumimos más agua de lo que debemos. Recuerden lo que les dije, tomamos agua y la cantidad de agua que tenemos lo perdemos. Pero en la hiperhidratación va a estar alterado ¿qué? El sistema de secreción de la hormona antidiurética. ¿Qué significa? Que si esta hormona, este sistema se activa y la hormona antidiurética se activa, ¿qué es lo que va a hacer? Retener mayor cantidad de agua. Y vamos a ver nosotros algunos síntomas, por ejemplo, en la hiperhidratación. Vamos a ver, por ejemplo, queimosis. ¿Qué es queimosis? Cuando nosotros tenemos en la esclera mayor cantidad de humedad que podamos ver. Ya no vamos a ver una esclera brillante, vamos a ver una esclera muy, muy, muy brillante y las vamos a ver matizadas inclusive. Vamos a ver que el paciente transpira o tiene sudoración. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la infusión excesiva? Como les decía, tenemos un exceso de agua que muchos de ellos es por la alteración de la hormona antidiurética. Se trata de ver los mecanismos de compensación, se regula esto y cómo vamos a hacer de que mejore el estado de hiperhidratación con la diuresis. Es un pequeño cuadro de lo que yo les iba hablando, ¿no? Que primero se activaba la hormona antidiurética, retenía agua, que hacía esto, el pasaje de agua intracelular. Del intracelular al extracelular. Que hacía esto a la vez, cesaba la secreción de la aldosona. Y esto llevaba a un descenso de la presión osmótica y eso se transmitía pérdida de sodio por el riñón.
Acá, en la siguiente diapositiva, los tipos de hiperhidratación. Isotónica, hipotónica, hipertónica, donde tiene que ver mucho el agua y el electrolito de sodio. Donde vamos a ver la volemia, que está dado por el líquido, y la natremia, que está dado por el sodio. Pero sobre todo, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Que si nosotros tenemos, dependiendo de la cantidad de sodio, vamos a llamarlos nosotros isotónica cuando tenemos valores de sodio normales en nuestro organismo. Hipotónica es cuando el sodio está mucho más bajo y lo que predomina es el agua. Y en la hipertónica es cuando predomina este electrolito, que es el sodio, y en menor proporción el líquido. La hiperhidratación. En la hiperhidratación, ¿qué síntomas son los que vamos a ver? Alteración del comportamiento. Van a ver una persona que está muy alterada, muy irritante, va a estar confuso al inicio. Afásico, cuando les digo afásico, van a tener, o no los van a entender bien, o no los van a comprender bien, van a estar confusos, van a estar agitados, puede decirle que tienen debilidad muscular, inclusive puede llevar algunos casos a que tengan convulsiones, y los casos más severos ya llegan a ser comatosos, pero son casos muy, muy raros, pero sí siempre observar y preguntar por qué esa hiperhidratación. A diferencia de la deshidratación, nosotros vamos a ver, cuando esto es abrupto, vamos a ver más una piel edematosa. Va a haber debilidad muscular, el paciente les va a decir, tengo mucho sueño, siento mucho cansancio. Y los reflejos en el paciente, y es una persona que la van a ver como si tuviera mucha elasticidad, van a estar muy disminuidos. Y el paciente les va a dar siempre la causa, o sea, les puede decir, yo estoy hiperhidratado tal vez porque, ¿sabe qué, doctora? Comí muchas cosas con sal, las gaseosas que traen siempre sodio. O sea, una mala hidratación que pudieran dar. Siempre preguntar el antecedente y el por qué el paciente ha llevado a esta causa, ¿no? Bueno, chicos, y con eso yo culmino la clase del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, porque sé que ya van a pasar a su siguiente clase,